Muy buenas tardes ya a estas alturas. Un gusto saludarles nuevamente. Bienvenida a las personas que nos están visitando aquí en la iglesia. A Javiera me acuerdo de su nombre, ya. A las otras personas que también saludé por ahí, muy bienvenidos y siéntanse en su casa. Les quiero invitar a que abran sus Biblias una vez más en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12. Y vamos a leer juntos allí en la página 1099, para quienes están también buscando. Juan 12 está en la página 1099. Los versículos que vamos a leer hoy día particularmente son solo 3. ¿Ya? Vamos a leer el verso 23, 24, no, hasta el 26. ¿Ya? Del 23 al 26 vamos a leer por ahora. Hagámoslo juntos, ¿les parece? ¿Sí? 1, 2 y 3. Jesús les respondió: ¿ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Perfecto. Estamos hablando a partir de este texto. La verdad central de este texto es que la gloria del Hijo de Dios se reveló a través de su muerte, y la gloria de nosotros también, los discípulos, se da a través del acto continuo de morir a nosotros mismos. Y en ese sentido les quiero invitar a que oremos para que el Señor abra este texto delante de nosotros y hoy día intentemos concluir con la segunda parte. Estoy diciendo intento concluir porque la idea es que Fernando después sepa qué texto tiene que predicar. Nunca sabe porque siempre me demoro más de la cuenta. Entonces la idea es terminar hoy día con estos versículos y cerrar las ideas que partimos la semana pasada. Así que les invito a que brevemente cierren sus ojos y le pidamos al Señor que abra nuestra vista espiritual para entender sus verdades. Padre, muchas gracias, porque tú eres nuestro oasis en medio del desierto. Eres tú quien alimenta nuestra existencia. Eres tú la razón del vivir. Y has resplandecido en nosotros y nos has llamado. Y te pido que en este caminar que tenemos todos los días en la vida contigo, tú una vez más te nos reveles, nos ilumines el corazón para que aprendamos a vivir con gozo, con alegría, cada día de nuestra vida. Aprender a vivir contigo y a vivir para ti también. Te ruego, Señor, eso para mi vida y para todas las personas que hoy día estamos acá reunidos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Perfecto. Déjeme muy rápidamente, voy a comenzar distinto. Quiero comentarles de una historia de una persona y con eso voy a introducir y amarrar las cosas que venimos tratando. Hubo una persona muy influyente en el siglo XVIII, nacida en Yorkshire, allá en Inglaterra, ¿ya? Y esta persona tenía un nombre, se llamaba William, ¿ya? Y William fue el tercero de los hijos de un matrimonio muy acaudalado, unas personas que tenían mucho dinero, eran aristócratas y tenían grandes posesiones. Esta persona, que era el tercer hijo, era un niño más bien más pequeño que el resto, después también se transformó en un adulto pequeño, una persona un poco deforme, dicen las personas que lo acompañaban que él era, una persona que no era muy atractiva desde el punto de vista físico. Esta persona, sin embargo, tenía el don de la palabra, hablaba muy bien y hablaba rápido. Y esta persona se desarrolló allí en esa época y a los 4 años de edad su padre falleció. Este fallecimiento de su padre, aparte de dejarlo aún más rico a él, hizo que obviamente no lo pudiera seguir criando su madre. Su madre se vio imposibilitada y él se fue a vivir con sus tíos. Y sus tíos no tenían hijos, así que se fue a vivir con sus tíos. Y estuvo un tiempo con los tíos. Y los tíos, diferentemente de la familia de él, eran personas cristianas.
Y ellos asistían a una capilla de un señor llamado Isaac Newton. Y en esa capilla del señor Isaac Newton, William iba domingo tras domingo a escuchar. Sin embargo, el efecto de este caballero en la vida de William no tuvo un efecto inmediato, puesto que la mamá, cuando vio que su hijo estaba yendo a la iglesia, dijo que era un veneno para la vida de su hijo, y lo que hizo fue ir a buscarlo y traerlo nuevamente bajo su tutela, y ella lo continuó criando. A los 15 años de edad, su abuelo falleció. Falleció primero su padre y luego falleció su abuelo. Y la cuenta a su favor siguió creciendo. Tenía mucho dinero este joven. Ya a los 16 años entró a la universidad, pero se cuenta de él, y él mismo relata en su autobiografía, que él era una persona que normalmente perdía el tiempo. Él estudió 3 años en la universidad en Cambridge, en una universidad de un nombre que no me recuerdo ahora, pero en la ciudad de Cambridge, y él allí estudió, y los compañeros dicen de él que era muy bueno para conversar, era muy bueno para sociabilizar, no estimaba en gran manera sus estudios, perdía su tiempo, y los compañeros cuentan que en la noche golpeaban la puerta de sus piezas porque los jóvenes iban a estudiar internadamente a la universidad, escuchaban la puerta y era William quien entraba a las piezas y se ponía a conversar hasta las 4 o 5 de la mañana. Para el día siguiente no llegar a la primera clase porque estaban todos dormidos. Esa era la vida del joven. Un joven con mucho dinero, un joven que se llevaba muy bien socialmente, que al parecer no era muy bien parecido. Dicen que tenía una nariz muy larga y respingada, chiquitito y encorvado, imagínenselo. Después en el futuro le pusieron el camarón, porque era chiquitito y encorvadito. Pero después les voy a explicar cómo ese camarón tomó fuerzas. Pasa que este joven entonces tenía un compañero muy importante, ya que pasó después a ser primer ministro de Inglaterra, y ellos dos tenían muchas ganas de incorporarse en la política, así que siempre iban al Parlamento y se ponían en la galería a mirar cómo los otros discutían los grandes temas de la vida, y ellos observaban y con muchas ansias querían ser parte de aquello. El joven estaba persiguiendo eso porque en realidad tampoco tenía mucho sentido su existencia. Eso él dice de sí mismo. Dice que a pesar de todas estas cosas que él tenía, él se encontraba un tanto sin norte, pero quería ser político. Bueno, el hecho puntual es que efectivamente este joven decidió ir a la política y se candidateó para ser parte de la Cámara de los Comunes allá en Inglaterra. Las probabilidades de que él fuera electo eran muy, muy bajas. No lo conocía mucha gente y la competencia tenía mucho, mucho más arrastre. Pero la elocuencia de este joven lo llevó a ganar la elección y definitivamente entró a la Cámara. Cuando entró a la Cámara y empezó a trabajar en su vida política, una vez más se sintió desconcertado, sintió que no tenía gran valor lo que estaba haciendo, sintió que su producto de su trabajo realmente sentía que estaba allí y que realmente no había mucho sentido, estaba un poco deprimido. Y eso lo llevó a recordar al pastor que tuvo cuando niño, Isaac Newton. De esa forma, él partió un día, un bello día, llegó a hablar con Isaac Newton. Isaac Newton le dijo claramente: varios creen y yo creo que Dios tiene un propósito para tu vida, y para tu vida, en tu vida y para la nación a través de ti. Esa palabra de Isaac Newton caló su corazón, pero me salté un evento importante. Hay algo que pasó antes en la vida de Isaac Newton, incluso luego de salir de la universidad, pero antes de tornarse político. Su hermana había enfermado y producto de la enfermedad, la familia completa tuvo que viajar a la Ribera Francesa, nada más y nada menos, porque tenía la niña que estar bien, así que fueron a descansar allá porque tenían muy poco dinero, entonces no había otro lugar donde ir, digamos. Entonces llegaron a la Ribera Francesa y allí estuvieron, pero en ese viaje invitaron a una persona que era un gran cientista, era una persona muy estudiosa, era un matemático. Y este matemático resultó ser una persona creyente. Y como William le gustaba conversar, tuvieron largas conversaciones entre William y él. El resultado de estas conversaciones fue que el interés por la fe cristiana en William floreció. Y este interés por la palabra lo hizo ir a estudiar la Biblia y otros libros cristianos. Entonces él narra que de un momento para otro, él se empezó a través de la lectura de la Biblia, ahí sí, a sentirse muy disgustado y disconforme con su vida, y esto lo llevó entonces a buscar este consejo. Dice William Wilberforce, ese es su apellido, que en ese momento sintió que toda su
su rutina y todo su sentido de estar malgastando su vida empezó a tomar forma y sentido. Él narra dentro de las cosas que le disgustaban y que le pasaron a disgustar, que él estaba muy disgustado porque se dio cuenta que era una persona muy poco disciplinada en relación a los cristianos serios que él conocía. Se dio cuenta que él perdía el tiempo, que tenía conversaciones que no tenían sentido y que gastaba largas horas en cosas que realmente no servían para nada. Y una de las cosas que él describe, con las cuales él competía mucho y luchaba mucho, era con la tentación de la mesa. Él lo describe de esa forma. Yo tenía un problema con la tentación de la mesa. ¿Por qué? Porque él, al ser un aristócrata, era continuamente invitado a cenar noche tras noche por gente de la aristocracia para sentarse a la mesa y discutir cuestiones de la vida y reírse de varias cosas que ellos podían conversar, y eso le ocurría noche tras noche. Él dice que llegó un momento en donde eso le empezó a hastiar. Le empezó a hastiar porque se daba cuenta que había solo vanidad y arrogancia en aquello que él estaba haciendo. De forma que, aunque él tenía todo el dinero y toda la conexión social para vivir de esa forma, aquello que nosotros hoy día llamaríamos el confort de la vida, muchos de nosotros por tiempo hemos trabajado y estudiado y nos hemos esforzado para tener así una vida tranquila. Ojalá a quien no le gustaría todos los días almorzar en un restaurante. ¿Ah? Bueno, William tenía ese servicio porque me imagino que hasta chef tenía particulares dado el dinero que tenía, pero él se sentía vacío. Y allí sí se encuentra con Isaac Newton. Isaac Newton le dice esto y eso le caló el corazón. Poco a poco este joven empezó a cambiar, empezó a leer con más diligencia las escrituras, empezó a esforzarse, empezó a redimir todo el tiempo que le había malgastado en su época de universidad y empezó a estar disciplinado. Y en su disciplina descubrió que había algo, digamos que su vida política empezaba a tomar algún sentido. Y alguien le metió en la cabeza a William Wilberforce lo siguiente: pero ¿y qué tal si tú, William, siendo una persona cristiana y siendo ya un hombre tan dedicado y sistemático, no te dedicas a luchar en contra de la esclavitud en Inglaterra? Cuando él lo escuchó por primera vez, le pareció el consejo más disparatado, porque abolir la esclavitud, pronunciarse en contra de la esclavitud en Inglaterra, era prácticamente colocar tu cabeza para que te la cortaran. La economía de Inglaterra en gran parte dependía del comercio de esclavos. Pero él se daba cuenta que la vida de esclavitud que se vivía en esa época era inhumana. La propia esclavitud, por cierto, es una situación muy difícil de entender y de compartir, pero la situación en Gran Bretaña en particular era aún peor. Se dice la estadística de que de 4 personas que eran, digamos, sacadas de África o de otros países y traídas a Inglaterra para ser comercializadas, una de ellas moría en el intento de atravesar el mar. De 4, una, o sea, un 25% de mortandad en solamente el transporte. Esos datos estaban a la vista, pero nadie quería escuchar que alguien propusiera algo así, porque significa mucha gente sin trabajo, significa reformular la economía de un país, significa que esta persona se está levantando realmente para ser tenido como una persona que habla disparates. Pero esta situación se le empezó a colocar en el corazón a William Wilberforce, y él empezó a orar por esto junto a sus amigos, y por largos años luchó en contra de la esclavitud, hasta que finalmente, ya casi al final de su vida, él logró abolir la esclavitud en Inglaterra. Se dice que William Wilberforce es uno de los cristianos modernos más influyentes del mundo occidental. Dio un giro al mundo occidental a través de esta ley que luego los norteamericanos intentaron replicar en su época. ¿Por qué comienzo con esta historia? Comienzo con esta historia porque este libro de Juan nos presenta a Jesucristo. Y nos presenta a Jesucristo como la gran luz que vino al mundo. La luz que ilumina a todo hombre. Y el Señor Jesús, en estas páginas y en este texto que acabamos de leer, está lanzándonos luz a nosotros. ¿Por qué luz? La imagen que usaban los profetas que vimos la semana pasada es la imagen de un velo. Un velo obviamente cubre. Un velo no te deja ver. Un velo te mantiene en oscuridad. Pero los profetas habían anunciado que un día en la historia, en el monte de Jerusalén, habría alguien por medio del cual el velo de las naciones sería quitado. Esa persona es Jesús. Jesús fue la persona que quitó el velo para que nosotros hoy, chilenos, peruanos, colombianos, venezolanos, no sé de qué otras naciones habrá acá, pero todos nosotros tengamos acceso a que nos saquen el velo
y a poder ver la luz del Evangelio y que nuestro corazón sea transformado. Ahora, el gran tema acá de este texto es que curiosamente la forma que Dios tiene de sacarnos el velo del corazón, porque dice el apóstol Pablo que todos nosotros somos personas naturales que no entendemos lo espiritual, es a través de la muerte de Jesucristo. Y eso era en la época un disparate, porque como hablamos la semana pasada, la expectativa de los millones de personas que iban a Jerusalén atrás del peregrinaje y de este Jesús que ya era famoso, la expectativa de ellos era que Jesús, a través de su poder y de su fuerza, pudiera traer la libertad a la gente que se sentía oprimida. Pero Jesús revela en este pasaje que no es así, que la vida que Él trae, que la luz que Él trae, Él la consiguió a través de su muerte. Y Él ocupa acá tres figuras que explican la forma en la cual Él murió. Lo primero que Él hizo fue colocar su cuerpo a disposición para ser triturado en una cruz. Lo segundo que Él explica es que Él no amó su existencia en este mundo, sino que Él la aborreció. Él aborreció la existencia en este mundo, la fama de la gente, la gloria de las multitudes, el aplauso de muchos. ¿Por qué? Por el amor a su Padre, y se sometió y aborreció su existencia en este mundo al punto de que ese aborrecimiento de su existencia lo llevó realmente a tener el valor de sacrificarse en una cruz, de que su cuerpo fuera partido y que entonces la vida eterna fuera conseguida. Segunda cosa que indica el texto. Y la tercera cosa que indica el texto, que Él no buscó la honra que otras personas le podían dar. Él buscó la honra que solo su Padre le podía dar. Muchas personas se acercaban a Jesús para ofrecerle cosas, para pedirle cosas, para aplaudirlo, para homenajearlo. Esas palmas que habían en Jerusalén, que de alguna forma imitaban lo que vivió David en su época más gloriosa. Cuando Jesús entra por Jerusalén, para Jesús fue como nada, porque lo que Él buscaba no era la gloria, el reconocimiento de la gente, sino lo que Él buscaba era el reconocimiento de su Padre. Y dado que la voluntad del Padre para Jesús estaba primero, Él tuvo el valor de beber de la copa de la ira de Dios y enfrentar la muerte para que todos nosotros pudiéramos acceder a la vida eterna y a través de Jesús tener luz en nuestra vida y el velo ser quitado. Ahora bien, el texto nos está invitando no solamente a apropiarnos de Jesús en su muerte y su resurrección, sino también a apropiarnos de Jesús en su vida. Dice el apóstol Pedro que Él nos dejó sus huellas para que nosotros las sigamos y las copiemos. Lo que el apóstol Juan está narrándonos aquí, estas palabras que él cita, no son solamente aquello que hizo Jesús para que nosotros ahora en esta vida vivamos con confort, vivamos de las cosas de este mundo y nos apasionemos por las cosas que este mundo tiene, ni tampoco busquemos ser servidos por los demás. Lo que este texto apunta es que efectivamente si nosotros queremos, seres humanos, vivir a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio, a la luz de la voluntad de Dios, lo que nosotros debemos hacer es morir. Y así como Jesús murió en estas tres formas figurativas, nosotros somos invitados a morir también en estas tres formas figurativas. Es interesante que William Wilberforce era una persona pequeña y no muy bien agraciada físicamente. ¿Por qué encuentro que es agraciado? Porque muchos de nosotros nos limitamos por lo que pensamos de nosotros mismos. Muchos de nosotros, tal vez con una nariz larga y respingada, con un cuerpo pequeño y deforme, no hubiésemos querido ser políticos. No hubiésemos querido seguir la vocación que Dios puso en nuestro corazón. No hubiésemos querido dar batallas continuas año tras año. No nos embarcaríamos en cosas más grandes que nosotros mismos, porque nos miramos a nosotros mismos y nos encontramos poca cosa. Eso es un aspecto. Pero por otro lado, hay otro grupo de personas que tal vez no tienen ese problema de encontrarse pocas cosas. Hay otras personas que tal vez se encuentran mucha cosa. Entonces, servir a Dios, vivir para Dios, eso es muy poca cosa. ¿Para qué voy a servir a Dios si tengo toda la riqueza de este mundo? ¿Para qué voy a servir a Dios si todos los días tengo una mesa suculenta servida a mi alrededor?
¿Para qué voy a servir a Dios si ya la gente me homenajea y me aplaude dada la billetera que tengo y dado el apellido que tengo? Eso pudo haber pensado William en algún momento, pero el Señor le quitó el velo, y le hizo entender. Dice él en su biografía que él sufría, que él estaba tristemente amargado cuando se dio cuenta que nada de lo que tenía le hacía tener sentido. Esa tristeza, dice el apóstol Pablo, hay una tristeza que es para muerte, pero hay una tristeza que es para vida. ¿Sabe cuál es la tristeza que es para vida? Esa tristeza que te hace darte cuenta de tu humanidad. Esa tristeza que te hace darte cuenta de tu finitud. Esa tristeza que te hace darte cuenta que solo no puedes. Esa tristeza que te hace darte cuenta que la vida es corta y que se acaba. Esa tristeza, cuando está bien instalada en el corazón, hay que celebrarla. ¿Por qué? Porque esa tristeza te lleva al Evangelio. Y cuando esa tristeza Dios la usa para quitar el velo de tus ojos, de mis ojos, y entender de qué se trata la vida. ¿Cuáles son los 3 engaños que este texto nos habla que todos los seres humanos enfrentamos y vivimos y nacimos en él? El primero, que ya trabajamos, buscar y vivir para que vivamos mejor. El confort. Dice la palabra que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, no tenía dónde recostar su cabeza. Por lo tanto, una de las barreras que el cristiano debe vencer para poder vivir la Biblia, la vida de Dios, el poder del Espíritu en su corazón, es entender que no puede seguir luchando por el mañana y estar ansioso por lo que ha de comer y de vestir, sino vivir en la confianza de que el Señor, como alimenta a las aves de los cielos y como viste los lirios del campo, Él tiene cuidado de nosotros, de forma que nosotros podamos ser libres de todas las presiones básicas de la vida que nos llenan el corazón de ansiedad. Muere a ti mismo. Muere a tu aprecio por vivir bien y serás libre para disfrutarlo todo, para ser libre en la abundancia y ser libre en la pobreza. Eso ya lo trabajamos, así que no lo profundizo mucho más. Pero la segunda mentira, el segundo velo que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, es el amor que le tenemos a esta existencia. Todos intentamos vivir por algo. Todos tenemos un centro. Todos nos levantamos por algo en la mañana. Todos luchamos por algo. Todos nos desgastamos por algo. Y la pregunta de vuelta del Señor a nosotros es, ¿lo que nos desgasta es Él e imitarle y vivirle? Si no es así, la pista que nos da el Evangelio a todos nosotros, y yo también, es que seguramente ese velo está trayendo oscuridad a nosotros y está produciendo esclavitud. Cuando tú vives por un bien inferior, por un ser inferior que el propio Dios, estás viviendo por un propósito menor en tu vida que te va a esclavizar. Y eso menor, y ya lo hemos conversado aquí en muchos sermones, pueden ser cosas muy buenas. Tener un título de universidad y ser un buen profesional, quien duda, es algo muy bueno. Fue gracias a eso que William Wilberforce pudo ser un buen político y ser una influencia para su tiempo y abolir la esclavitud. ¿Cómo podríamos decir que algo de esa naturaleza es en sí mismo malo? Es tremendamente bueno. No es malo tener una buena casa. No es malo tener muchas piezas. No es malo tener un buen lugar para ir de vacaciones. Pero cuando eso te roba tu vida, cuando eso te roba tu atención, te tornas un esclavo de eso. Esas cosas ya no te sirven a ti. Tú vives para servirlas a ellas. Las cosas buenas se tornan ídolos y los ídolos nos esclavizan. ¿Qué roba tu atención? ¿Qué roba tu tiempo? ¿Qué roba tu energía? ¿Qué preocupación? ¿Qué amor por ti mismo? ¿Amas la vida en este mundo? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Perfecto, vamos todos a ofrendar nuestras casas hoy día. Obviamente todos sentimos apego a las cosas que hemos construido, pero la palabra del Evangelio es que nosotros debemos renunciar a ellas todos los días. Todos los días decirle, Señor, prospérame, ayúdame, bendíceme, pero no para mí mismo. Ayúdame, Señor, a que las bendiciones que tú me das no sean solo para mí. No quiero amar
la vida en este mundo, no quiero perderme en la fragilidad de este mundo, no quiero perderme en el reconocimiento de este mundo, no quiero perderme en aquello, no quiero vivir del aplauso de la gente, no quiero vivir del reconocimiento de un grupo, quiero estar sobre eso, quiero estar en paz. Pero para estar en paz necesitas vivir de la aceptación que Dios tiene para ti en Jesús. Mientras más grande en tu corazón es la aceptación que Dios tiene por ti en tu corazón, más libre eres para poder renunciar a las cosas que Él mismo te da. El salmista decía, te damos gracias, Señor, te damos gracias. Y de lo que tú nos das, lo que de tus manos recibimos, te damos. No es malo tener, pero es importante entender que todo lo que tenemos, Dios nos lo dio para su gloria. El auto que tenemos, la casa que tenemos, los estudios que tenemos, el dinero que hay en nuestra cuenta o la falta de él. ¿Ah? Todo lo que tenemos es para su gloria. Lo pequeño que seamos, lo encorvado que seamos, lo narigones que seamos, todo eso puede ser consagrado para su gloria. Las cosas que nosotros encontramos que son buenas y las cosas que nosotros encontramos que son malas. Porque cuando nosotros vemos que alguien está más satisfecho en Dios que en las cosas que tiene, eso levanta la gente para dar gloria a Dios. Porque vemos en esa persona que hay un bien superior que llena su alma. Y asimismo, cuando vemos una persona que no tiene las características físicas, que tal vez no tiene la elocuencia, que no tiene el parecer, pero esa persona está contenta con lo que tiene, entonces también todas las personas que observan que dice, ese Dios es real, ese Dios yo lo quiero seguir. Pero cuando nosotros malentendemos el Evangelio, como muchas corrientes evangélicas lo han hecho, y empezamos a predicar que la vida que Dios nos trajo y que Él sufrió para que nosotros no lo hagamos, entonces nos hemos perdido. Y ya el centro no es Jesús, el centro eres tú. ¿Por qué? Porque entonces Él vive para ti todo el tiempo para darte tus caprichos y complacer la vanidad de tu corazón. El Señor quiere que lo sigamos y sigamos sus pisadas, pero para eso es necesario tomar nuestra cruz cada día y seguirle, negarnos a nosotros mismos. Me encantan los Ferraris. Si usted quiere un día, regáleme uno. ¿Ah? Cuando veo ese auto, mi corazón se estalla por la belleza. Es una broma verdad. Todos tenemos cosas que nos gustaría tener. Todos nos gustaría un estilo de vida ideal. Todos lo queremos. Entrégaselo al Señor. Ponlo a sus pies y dile, Señor, eso puede esperar. Que eso espere para los días de gloria junto a tu presencia en la eternidad. Hoy día lo que importa es satisfacerme en ti y aprender a vivir con lo que tengo. Dios a veces no nos da más porque no somos capaces de contentarnos con lo poco que tenemos. Hay una palabra del Señor para tu vida aquí. El que ama su vida en este mundo, la pierde. Te pierdes, te pierdes. Te pierdes en la vanidad, te pierdes en el espejismo. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot cuando abandonaba Sodoma y Gomorra? Miró para atrás y por eso se convirtió en una estatua de sal. Eso ocurrió, pero también es una analogía para intentarnos decir a nosotros que los bienes de Sodoma y Gomorra no son los bienes de Dios para nosotros. Y debemos aprender a vivir en austeridad y en regocijo con lo que Dios nos dé. Solo allí encontrarás la solución para tu endeudamiento. Porque fíjate que compras cosas que no necesitas. Te endeudas en cosas que la sociedad valora, pero tú no necesitas. Y tu dinero se esfuma. Te sacaste la mugre estudiando, te sacaste la mugre trabajando y ahora que tienes dinero lo malgastas y sigues siendo esclavo. ¿Qué es lo que te puede liberar? Entender que no necesitas agradar a nadie más que a Dios. Eso es sacarte el velo de los ojos y te hace vivir en libertad y en novedad de vida. Porque el que ve la luz, va a la luz para que se note que sus obras son hechas en Dios. Pero hay otra cosa más que Jesús dice acá. Hay otro velo que se nos necesita sacar de la vista y es el velo de buscar honra en el lugar equivocado y en la forma equivocada. Fíjense que lo que dice el verso 26, la forma en que lo dice es muy importante. El que me sirve
que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Lo que está encapsulado acá es que al final el velo que existe en nosotros de nacimiento nos hace pensar que todo el mundo debe vivir para nosotros, que toda la gente debe girar en torno a nosotros, que todas las cosas que ocurren deben a nosotros hacernos bien. Le exigimos a los demás lo que nosotros mismos no somos capaces de dar. Nos sentamos en un trono a mirar cómo los demás fallan. Nos sentamos en un trono a mirar cómo se equivocan, a mirar cómo no son perfectos ni perfectas, a criticarlos. Ese es nuestro estado natural. Nuestro estado natural es la crítica. Nuestro estado natural es la murmuración. El estado natural es la no conformidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú te pones a criticar a los demás? Estás buscando inconscientemente que haya un grupo atrás tuyo que diga, tiene razón. Este tiene razón. Es verdad lo que dice. El pastor nos debiese ocupar jeans en el púlpito. Es verdad lo que dice. El pastor nos debiese aplaudir en este templo tan hermoso e histórico. Es verdad lo que este dice. El pastor debiese ponerse corbata. Es verdad lo que él dice. El pastor debiese visitar más. Es verdad lo que este dice. El pastor de repente habla de una forma que no me agrada. Me estoy dando yo como ejemplo para no hablar de ustedes. Pero así nos sentamos a criticar, como en el Paseo Humada, todos los que pasan, y pensando que nuestra vida es mejor. Y no somos capaces de caminar 1 milímetro para construir una sociedad mejor. Queremos vivir para que otros nos honren. Queremos vivir para que otros nos aplaudan porque nuestro punto de vista es mejor que el de los demás. No estamos dispuestos a servir. Lo único que queremos es que Jesús nos siente en el primer lugar y todos nos vean cómo somos famosos y cómo somos lindos y cómo somos espectaculares y cómo somos las mejores personas. Dice la Escritura que un día llegó la mamá de Juan y llegó la mamá, era de Juan y de Marcos 10:35. Vean Marcos 10:35. Jacobo y Juan, era Santiago. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo. En otro texto dice que la madre también se acercó para lo mismo. Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Oh, queremos que hagas para nosotros lo que te pidamos. Así actuamos por defecto. Consistorio, quiero que hagas para mí lo que te pidamos. Presbítero, viva como yo le diga. Agrádeme. Diácono, presidente, diputado, senador, mamá, papá, hijo. Queremos que todos vivan para satisfacernos. Y hasta Jesús. Jesús, ¿por qué no me das lo que te pido? Jesús, ¿por qué no te ajustas a mi medida? Jesús, ¿por qué tardas tanto en darme aquello que te vengo pidiendo hace tiempo? ¿En verdad eres real? Y nos dignamos a juzgar a Dios por no conceder nuestros caprichos. ¿Por qué no lo hace Dios? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Dice Jesús, mansamente y humilde. Pídeme 3 deseos. ¿Ah? No, no es eso lo que les dice. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos algo chiquitito. Algo chiquitito nomás, Jesús, no te preocupes. Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Buena. Es Juan, el mismo que escribió el Evangelio. Estaba clarito. ¿Ah? Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Me gustó esta cuestión. Yo empecé a orar así también. Ellos le dijeron eso. Y dice Jesús, verso de 38, ustedes no saben lo que piden. Nosotros cuando tenemos un velo sobre nosotros, no sabemos lo que pedimos. Tú no sabes lo que estás pidiendo. ¿Pueden beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Él está hablando de su muerte. Cuando él dice el bautismo que yo recibo, él está hablando de ser sumergido en la muerte. ¿Pueden ustedes hacerlo? Le respondieron,
¿podemos? ¿Qué te pasa? Ah, podemos. Pero Jesús, como obviamente conoce todas las cosas, les responde, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Fíjate qué importante. Les dice entonces que ellos van a dar su vida por Él. Ellos no saben lo que están hablando, pero Jesús les concede sus deseos. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. La idea de un siervo en el siglo I es la idea de un esclavo. Un siervo del siglo I es alguien que no tiene vida propia. Es alguien que vive para otro, para el gusto de otro, para el beneficio de otro. El esclavo del primer siglo no tenía días domingos. Él vivía noche y día para satisfacer a sus señores. Y lo que el Señor de acá dice es que el que quiere seguirlo debe seguir, el que quiere servirlo tiene que seguirlo, para que entonces esta persona esté donde Él está. El Señor dice que consigue para nosotros la promesa y la esperanza de la vida eterna. Vivir en libertad. ¿Se acuerdan de esos dichos? Que yo vengo para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Quién lo quiere? Pero Jesús dice, ¿lo quieres? Muere. ¿Lo quieres? Niégate. ¿Lo quieres? Déjate de criticar. ¿Lo quieres? Ponte a trabajar. ¿Lo quieres? Sírveme. ¿Lo quieres? ¿Tienes una idea? Ejecútala. Ejecútala. Nadie necesita un cargo para hacer las cosas. El mundo está lleno de necesidad. Y tú y yo somos llamados a seguir a Jesús y a servirle con la boca cerrada. Con la boca cerrada nos vemos bien. Con la boca cerrada glorificamos a Dios. Y cuando usted escuche a alguien criticando a otro, sepa usted que esa persona es un cristiano inmaduro. Es un ejemplo que usted no debe seguir. El ejemplo que usted debe seguir es el de Jesús. Él, con su boca cerrada, fue a la cruz, al madero, y dio su vida, no reclamándole a nadie, diciéndole a los otros, perdónale, Señor, lo que hacen, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor. Esa es la actitud del siervo sufriente, del siervo humilde. Y este siervo es el que nosotros necesitamos seguir. El velo actúa de forma que creemos que servir a los demás es rebajarse, es humillarse. Eso pensamos en el corazón. Si yo sirvo al otro, se va a enseñorear de mí. Si yo sirvo al otro, ¿qué se va a creer? Yo a mi hijo le digo en la casa, Cristóbal, tráeme el control. Ah, papá, tú siempre quieres que yo haga las cosas que tú decís. Es por defecto, todos somos así. ¿A quién no le molestó una vez que el papá te pidiera algo? A todos nos da rabia que el papá nos pidiera algo. Sentíamos que el papá era patudo. Y después crecemos y nos damos cuenta que nuestros padres en general dan su vida por nosotros, entregan su juventud para que nosotros nos desarrollemos. Pero ¿quién más que nuestro buen Padre Celestial se ha entregado por nosotros y hace salir este sol sobre justos e injustos? ¿Quién más que nuestro Padre Celestial nos ha dado a su propio Hijo para que nosotros seamos beneficiados con su muerte y con su vida? Este Hijo requiere y se le debe toda la honra, toda la gloria, todo el obedecimiento, todo el silencio, toda la gratitud, todo el servicio que tu vida pueda entregar. Nadie más la merece que Él. Él debe ser honrado. Y si nosotros no lo honramos hoy, lo honraremos cuando Él venga. Y Él nos arrodillará con una voz de mando en un caballo blanco, ya no en un burrito, en un caballo blanco, porque todo ojo le verá. Es mejor hoy día, ¿no? Es mejor hoy día postrarse al Señor. Es mejor hoy día colocar esa corona que pensamos que tenemos a sus pies y decirle, Señor, no es humillarme servirte, es un agrado, es una bendición darme. Es una bendición colaborar, llegar temprano, barrer afuera, recibir a los hermanos, servir, lavar la loza. Es una bendición venir al comedor solidario. Es una bendición ayudar al prójimo. Es una bendición aconsejar al que está angustiado. Es una bendición visitar a los niños en la aldea SOS. Es una bendición y lo hago con agrado. No para que nadie me aplauda, lo hago porque tú eres el rey de mi corazón. Eso debe surgir en nosotros. Pero para que eso surja, una vez más, debemos morir. Y ojo, porque servir tiene un sentido amplio. No tiene que ver solo con hacer las cosas, tiene que ver con una disposición del corazón. Porque yo puedo estar sirviendo para servirme a mí mismo. Y eso solo lo sabes tú en la intimidad de tu corazón. Y eso también necesita
morir. ¿Qué pasa cuando eso ocurre en nuestro corazón? Nos tornamos arrogantes. Y hacia los arrogantes Dios los mira de lejos, los expulsa, los tiene distantes. Abran por favor sus Biblias en 1 de Juan. Escuchemos por un momento a este Juan, no ese discípulo que le pidió al Señor sentarse a su lado, no, este es un Juan cambiado, un Juan que el velo se le cayó. Y tratemos de preguntarle a Juan, oye Juan, ¿me puedes decir lo que Jesús dijo allí en Juan 12, en tu propio evangelio? ¿Me lo puedes decir de otra forma? Y Juan nos va a responder, pero con mucho gusto, con mucho gusto. Vean por favor Juan 2, verso 15. Juan 2, verso 15. Miren la ligación que tiene este texto con Juan 12, que es muy interesante. Dice así, ¿lo tienen? Página 1258. ¿Sí? Primera de Juan 2, versículo 15. Lo leo lentito. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, ahora Juan va a explicar qué es ese amor por el mundo. Todo lo que hay en el mundo, miren las tres cosas que él dice. La pasión de la carne. Si el grano de trigo no cae en tierra, no puede dar fruto. La pasión de la carne. La pasión de los ojos. El que ama su vida en este mundo la pierde. ¿Y qué más dice? Y la arrogancia de la vida. ¿Quién sirve? El que no es arrogante, pues Señor. El que sirve es el que tiene una visión de sí mismo humilde, de gratitud a Dios. El arrogante no le sirve a nadie. Es como que Juan nos está explicando esto. Nos está diciendo, ¿saben lo que Jesús nos está enseñando? Nos está enseñando a no vivir por las pasiones carnales del deporte. Las pasiones que hacen que te preocupes solo de ti y únicamente en ti. Si vives por eso, el amor del mundo está en ti. Esa es la advertencia que Jesús nos da. No vivas por la vista en el mundo, por la pasión de los ojos. Ese Ferrari del cual te hablé, que yo oro al Señor en la noche, es pecado. ¿Ah? Tú no tienes que orar por eso. ¿Ok? ¿Sí? Cuando algo te deslumbra, cuando algo te llama la atención, cuando tú dices para ti mismo, si yo tengo eso, seré feliz. Si yo tengo eso, seré un mejor cristiano. Si yo tengo eso, si yo tengo esa pareja, si yo tengo lo que sea, porque te deleita, el mundo te sublima, te hace pensar que lo necesitas todo. Pero cuando eso muere en ti, cuando eso marchita en ti, nace el evangelio en ti y nace la vida eterna en ti. Y finalmente la arrogancia de la vida, vivir autocentradamente. ¿Se fijan? ¿Cómo vencimos todo esto? Dice el apóstol Pablo, vivan en el Espíritu y entonces no van a satisfacer los deseos de la carne. La única solución para que la vida de Jesús entre en ti y para que tú mates tu yo interior es vivir una vida en el Espíritu Santo y en dependencia de Dios. No hay otra forma. En otras palabras, disciplina espiritual. Eso que William Wilberforce aprendió a hacer. Él salió de una vida desordenada para una vida disciplinada porque entendió que su tiempo debía ser redimido. Y en la medida que nosotros tardamos en entenderlo, tardamos en experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Debemos arrepentirnos de ese tipo de vida. Debemos arrepentirnos. La psicología moderna nos enseña que debemos descubrirnos a nosotros mismos. Experimenta, goza la vida, descúbrete. Tal vez no seas ni mujer ni hombre. Descúbrete, anda, explora. Busca en tu pasado, trata de encontrarte. Y todos se andan buscando a sí mismos. Pero el Evangelio dice que nosotros nos hallaremos cuando nos perdamos en Jesús. Cuando tú estás perdido en Jesús, cuando tú ya no sabes más de ti, solo sabes de Jesús, de sus anhelos, de sus pasiones, entonces te encontraste con la razón por la cual fuiste creado. Piérdete en Él, reclámale a Él. ¿Tienes algo en contra de alguien? Reclámale al propio Señor, pelea con el Señor y el Señor te va a cambiar el corazón. Y todos juntos vamos a poder peregrinar y marchar juntos para servir al Rey, no mirando los defectos del otro, no mirando las cosas de esta vida y viviendo por ellas, no buscando el confort únicamente, sino vivir libres para servir al Señor. Jesús tenía delante de él
la cruz. Y el verso que viene a continuación en Juan 12 dice lo siguiente. Miren qué interesante y aquí terminamos. Dice, verso 27, ahora mi alma se ha angustiado. O sea, a la luz de estas cosas, Jesús dice que su alma se ha angustiado. A la luz de esta predicación, ¿tu alma se angustia? ¿Te angustias en saber que tienes que renunciar a tus pasiones carnales? ¿Te angustias en saber que debes renunciar a la pasión de tus ojos y a todo lo que encuentras bello de este mundo? Porque como cantábamos en el himno, la única belleza real es Jesús. ¿Te angustia saber que eres un arrogante y que debes renunciar a tu arrogancia? Si te angustia, estás por un buen camino. Estás por un súper buen camino. Porque estás en el camino de la tristeza que lleva a la vida eterna. Pero si esto te dio lo mismo, estás en un pésimo camino. Si esta palabra te entró por aquí, te sale por acá y te da lo mismo, estás en un camino de muerte. Porque Jesús siente angustia ante esta verdad. Y Él dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero Señor, si estoy contento así como estoy viviendo. Me gusta la relación que tengo. Esto de no estar casado y experimentar con mucha gente me gusta. ¿Para qué me pides que me ponga tan serio? Señor, que me está gustando explorar este lado femenino que tengo yo. ¿Ah? ¿Para qué, Señor, me tienes que obligar a vivir entre hombre y mujer solamente? Señor, ¿eres tan malo así? Señor, pero si yo me quiero gastar esa millonada en esa casa y me estás pidiendo que gaste menos porque tengo que tener dinero para servir a los demás. Pero Señor, no te metas en mis finanzas. Padre, sálvame de esta hora. ¿Diré, Padre, sálvame de esta hora? No, ¿por qué? Porque esta hora, para esto he llegado a esta hora. El Señor te ha conducido hasta este momento a ti, en tu vida cristiana, para que en este momento tú puedas renunciar a tu vida. Y entonces decir con Jesús, Padre, glorifica tu nombre. No seamos nosotros, hermanos. No seamos arrogantes, hermanos. Vivamos para la gloria de Dios. Vivamos con la vista puesta en Jesús, el único autor y consumador de la fe, y entonces experimentaremos verdadera libertad. ¿Has vivido para ti mismo? ¿Has vivido en esclavitud? ¿Quieres vivir en libertad? Entrega tu corazón al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra porque nos confronta. Y no tendríamos otra forma de exponer esta palabra sino con la fuerza que se merece. Porque, oh Señor, para ti esto costó tu vida. Costó tu vida en este mundo, Señor. Costó tu encarnación, costó tu deleite, costó noches de fatiga, noches de paciencia, con tanta gente que te abrumaba y te preguntaba, Señor, y te agobiaba. Y tú, Señor, fuiste paciente, paciente hasta la muerte, para poder entonces conseguir para todos nosotros la vida eterna. Señor, nosotros, personas que vivimos en Occidente tan tranquilamente, ayúdanos a entender la urgencia del Evangelio, la urgencia de dedicar nuestras vidas a ti, la urgencia, Señor, de poner las manos en el arado y de no mirar para atrás, la urgencia de dedicarnos, oh Dios. Tenemos ídolos en nuestro corazón, los cuales queremos entregarte. Tenemos, Señor, afanes en nuestro corazón, tenemos sueños que no son correctos. Señor, hemos abrazado cosas en nuestra vida que nos llevan a mal, que nos angustian. Señor, danos el valor para renunciar a ellas. Señor, que la vida del Espíritu haga en nosotros vida, Señor, para no satisfacer las obras de la carne, para no satisfacer nuestros pensamientos lujuriosos, lascivos, blasfemos, oh Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, a entender que en la santidad está la felicidad, oh Dios. La felicidad está en vivir conforme a tu palabra. La felicidad está en vivir bajo tu sombra. La felicidad está en vivir bajo tu aprobación en Cristo Jesús. Oh Dios, haznos renunciar. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, a tomar tu cruz y seguirte. Danos esta bendición a todos en el nombre de Jesús. Amén.